licenciado Cristian Zurita, del portal Periodismo de Investigación, quien ha venido también investigando estos casos denunciados por La Posta en esta semana. Hay varios capítulos, algunos se remontan incluso al gobierno anterior de Lenín Moreno. Le damos la bienvenida nuevamente, Cristian, para que comparta con nuestros oyentes cuál es la situación que se ha generado y que ha puesto a través de los reportajes de La Posta en el centro de estas investigaciones a Danilo Carrera, cuñado del presidente de la República. Gustavo, muy buenos días, es un gusto saludarlo, un saludo a toda su audiencia allá en la ciudad de Cuenca. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias a usted. Cuéntenos cuál es la historia alrededor de esto, que es mucho más que los acontecimientos recientes que hoy se comentan. En realidad no hay muchas cosas nuevas. A partir de la publicación de la fotografía llamada como el piscinazo de los tetones, un mes después de la captura y detención de Leonardo Norero, se identificó la presencia de una serie de protagonistas en una piscina en la casa de Javier Jordán en la Florida, Estados Unidos, donde se presenciaba también la redundancia, la presencia de Leonardo Cortázar, ¿sí?, que ha sido de alguna manera el centro de este tema. Lo nuevo y fundamental que se ha dejado en evidencia es que existen grabaciones que se realizan al señor Leonardo Cortázar, que ratifica lo que desde esas fechas ya se había empezado a señalar, que estaba directamente relacionado al manejo del sector eléctrico en CENEL y CELEC, que este grupo directamente estaba involucrado y relacionado a las principales cabezas de la empresa EMCO, ¿sí?, donde aparecía directamente allí pues el señor Hernán Luque, que el señor Hernán Luque tenía como amigos y operadores a uno de ellos, a su hermano, y que su hermano tiene una relación muy estrecha con alguien llamado Rubén Chévez, y que Rubén Chévez además tenía una relación muy estrecha con el señor Danilo Carrera. Sí, se trata de un grupo de personas que directamente están o tienen un centro de acuerdos, más que de acuerdos de relacionamiento, que es el Tenis Club de Guayaquil. Así que muy más allá de este título que La Posta le ha dado como el tema del Gran Padrino, podría llamarse como la mafia del Tenis Club, ¿sí? Y en Guayaquil esto es muy conocido. Todos saben que este grupo, que directamente ha estado relacionado con el manejo de las empresas eléctricas a través de la empresa EMCO que dirigía el señor Hernán Luque, pues estaban directamente involucrados Leonardo Cortázar y compañía, entiéndase el señor Jordán, ¿sí?, que de alguna manera es el gran financista de todo este proyecto, ¿sí? Está de por medio el señor Ronnie Aliaga, en las cuales, en las declaraciones dadas a La Posta, dada por el propio Leonardo Cortázar, señala que es su operador, ¿sí?, lo cual es muy grave, porque yo debo entender que si él es su operador o la persona que ellos hicieron, significa que tienen un legislador dentro del Consejo de Administración Legislativa, y eso es gravísimo, ¿sí?, porque no olvidemos que Jordán ha tenido, o eso le ha relacionado con la estructura criminal de Leandro Norero, al haber sido las personas que le vendió las propiedades a través de un sistema y un tinglado de empresas enormemente constituidas, grandemente constituidas en Costa Rica y el Reino Unido, ¿sí? Así que, todo este tema lo que deja en evidencia es que tal vez uno de los grandes protagonistas de estos hechos, que es el señor Leonardo Cortázar, ratifica todo lo que se ha venido señalando en redes sociales a través de cuentas oficiales, a través de cuentas trolls. Ahora, Cristian, muy buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Quizás uno de los temas que explota, digamos así, es lo que hemos podido ver sobre todo en redes sociales, es hasta dónde podemos suponer que el presidente de la República, Guillermo Lasso, estaba involucrado o conocía sobre este tema. Se ha dicho que Danilo Carrera es su hombre de confianza, se le pudo ver en las fotografías en el último viaje que hizo a Miami el primer mandatario, que habría delegado el presidente
presidente de la República, Danilo Carrera, precisamente la gestión, la administración de todo este sector estratégico de las empresas públicas? Es un golpe durísimo para el presidente de la República, Guillermo Lasso. Es durísimo porque golpea directamente al corazón de su reputación, porque el señor Danilo Carrera es tal vez la persona más influyente en su círculo, ¿sí? No solo que es su cuñado, ha señalado que prácticamente ha sido como, más que un cuñado, ha sido como un hombre que ha guiado sus pasos en lo que ha significado su formación. Y es ahora Danilo Carrera quien aparece directamente involucrado en este círculo de relaciones que no se puede zafar y que son reales, ¿sí? Más allá de lo que haya dicho el señor Leonardo Cortázar, ¿sí? El gran tema es identificar si es que efectivamente el señor Danilo Carrera tuvo un control y una injerencia real sobre los negocios que se realizaban en ENCO a través de sus amigos, que es el señor Hernán Luque y el señor Rubén Chévez, que directamente están relacionados a él. No se puede esconder esta relación de amistad y que tal vez sea mucho más profunda de negocios y tal vez de este tipo de relaciones a las cuales se han hecho referencia. De tal manera que es muy difícil desligar el hecho de que el señor Danilo Carrera haya influido sobre ENCO y que posiblemente el presidente de la República no lo haya conocido. O sea, vale la pena, el tema es por demás grave. Cristian, comentar al público quién es Danilo Carrera Druet. Él es un personaje evidentemente conocido en Guayaquil, empresario. Muchos dicen que es el verdadero dueño del Banco de Guayaquil. Pero ¿qué es o cuáles son las actividades que ha tenido en su vida Danilo Carrera? También es muy conocido por su actividad deportiva, presidente de algunos clubes deportivos de tenis en Ecuador, en Salinas, en Guayaquil. Fue, no sé si sigue siendo aún, presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis, pues se le eligió en el 2021 para el periodo hasta el 2025 y además se le dio la calidad de presidente vitalicio de la institución. Cuéntenos algo más de quién es Danilo Carrera. Bueno, el presidente de la República ha señalado en varias ocasiones, sí, que fue la persona que le ayudó en sus inicios en lo que significa su formación financiera, porque cuando él era apenas un adolescente, iba a trabajar en la Bolsa de Valores de Guayaquil, sí, a llevar las cuentas de la venta de acciones de diversas empresas allá en la ciudad, que es la bolsa más importante que tiene el país, y que aprendió de él todo lo que él sabe de banca y comercio. Es decir, sería un mentor del presidente de la República en lo que se refiere a la banca. Es el mentor del presidente de la República, sí, y pues hemos visto que en la última reunión que el presidente de la República mantuvo en Washington junto con el presidente John Biden estaba presente. Ayer en la asamblea, el asambleísta Urresta le ha preguntado si es que el señor Danilo Carrera era parte oficial de la visita diplomática a la Casa Blanca, y el señor Iván Correa, secretario de la Administración Pública, lo negó por completo. Entonces la pregunta es, si lo niega, ¿qué hacía allí? ¿Sí? Entonces no se puede negar esa influencia, es decir, cuando el gobierno trata de dar respuestas, lo único que hace es enturbiar de tal manera el complejo panorama político que ya tenemos, y pues lo que generan más dudas que certezas, ¿sí? Ahora, más allá de la calidad del señor Carrera, de su presidencia en la Federación Ecuatoriana de Tenis, ¿por qué insinúa usted una relación con el Guayaquil Tenis Club en este caso? ¿Acaso varios de los personajes tienen actividades en este club? ¿Es allí donde se reúnen, donde conversan? ¿A dónde va la insinuación? No, es que eso ha sido presentado en el informe que la Posta ha utilizado para hacer la publicación en estos días, ¿sí? Y este informe viene elaborado sobre todo y presentado a la Embajada de los Estados Unidos por el asambleísta Fernando Villavicencio, ¿sí? Y yo conocía de esta información hace algún tiempo, y yo entiendo que el presidente había sido informado, ¿sí?, de esta supuesta injerencia que tenía el señor Luque
con este grupo que viene trabajando desde el gobierno de Rafael Correa en las empresas eléctricas, ¿sí? Es decir, lo que se ha identificado es que este grupo, ¿sí?, lo que ha hecho es funcionalizarse a una estructura que ya existía. Es decir, un grupo que no sabe absolutamente nada de manejo del Estado se ha funcionalizado a uno que sí sabe manejar sobre contratos y pues básicamente se piensa que se estaba lucrando, ¿sí? Ahora, ¿por qué se piensa que existe la relación? Le respondo la pregunta. Sí. Es porque se ha identificado, ¿sí?, que la buena parte de la relación de este grupo que estamos hablando, del señor del señor Danilo Cavera, del señor Hernán Luque y del señor Rubén Chévez, todos son parte de la estructura dirigencial del Guayaquil Tenis Club. Entonces, y además que se conocen y jugaban, o sea, juegan tenis juntos. Es muy difícil esconder una relación de este tipo y decir que no existe. Y en cuanto a Leonardo Cortázar entendemos ha estado también relacionado con el sector eléctrico en Ecuador desde anteriores gobiernos, y el sector eléctrico tiene una larga historia de sospechas de corrupción en unos casos, de otros que se han convertido en juicios, incluso ha llevado a condenas. SELEC ha sido una de las organizaciones más cuestionadas actualmente y también en los anteriores gobiernos. Se entiende que esta estructura se encuentra muy bien estructurada a partir del gobierno de Lenín Moreno. Venía trabajando antes en otro tipo de eventos. Nosotros conocemos muy bien, o sea, señalado con claridad qué es lo que pasa con Javier Jordán en toda esta trama de los hospitales que funcionaba en el gobierno de Rafael Correa, ¿sí? A partir de allí, él constituye un tinglado empresarial enorme, ¿sí?, que fue levantado por el estudio jurídico quiteño Vivanco y Vivanco. Y de allí se debería entender, o la hipótesis es que todo este tinglado empresarial internacional, que como le decía en un inicio, tiene su sede en Costa Rica y el Reino Unido, habría sido luego utilizado para lavar el dinero del narcotráfico, ¿sí? Con esta estructura van constituyendo y avanzando hacia otras áreas como el sector eléctrico, ¿sí? Y pues de allí se han juntado y han tenido mucha fuerza en señalar que existen intereses de contratos directamente relacionados a través de ENCO, como cabeza de todo esto el señor Hernán Luque, que dicen que ya no está en el país. Ahora, esto no solo se relaciona a los contratos en SELEC y en CENEL, ¿sí? Recordemos que existe una relación por demás profunda del señor Hernán Luque con el actual gerente de Petroecuador, el señor Aguiar, ¿sí? Y se ha dicho que el señor Aguiar tiene unos intereses muy poderosos y relacionados con empresas, con lobistas y con empresas que tienen contratos en Petroecuador como Trafigura o Tarta, ¿ya? Y eso se lo ha dicho abiertamente y eso está en redes sociales y si es que el gobierno ha hecho oídos sordos, pues es un problema del gobierno, ¿sí? Pero hay muchas cosas que responder. O sea, este es un tema que a través de ENCO y a través del señor Hernán Luque no solo se relacionan al tema relacionado a SELEC, que es una monstruosidad porque tiene una gran cantidad de empresas, y a CENEL, que es todo el sistema de distribución, sino a Petroecuador, ¿sí? Y pues no sabemos hasta dónde más pueda ir, porque antes ya se había identificado ciertas tramas de corrupción y grupos directamente involucrados en corrupción en el tema minero que todavía es incipiente en el país, ¿sí? De tal manera que esto abre unas condiciones de replegamiento del gobierno y de las personas que están directamente involucrados muy complicadas, y yo no entiendo cómo van a responder, y me parece que cuando responden simplemente terminan enturbiendo más las aguas. Y precisamente, Cristian, no ha habido una respuesta todavía por parte del gobierno nacional. Lo único que pudimos conocer fue un escueto comunicado en el que decía que desde sus inicios ha venido combatiendo a la corrupción y que lo continuará haciendo. Inmediatamente, prácticamente de aquello hubo un pronunciamiento, una cadena del presidente en la que más bien anunciaba la reducción de los impuestos. El caso está en manos de la Asamblea Nacional, está también en la Asamblea Nacional inició ya un proceso el día de ayer convocando como a 11 personas. Entendemos que está también ya en manos de la Fiscalía, pero usted nos decía que realmente no hay nada nuevo. La Fiscalía conoce ya de estas
circunstancias. Al parecer es una estructura que, como usted mismo nos comenta, se ha venido más bien fortaleciendo desde hace ya los últimos gobiernos, desde los dos últimos gobiernos, y permanece. La Fiscalía tiene ya esta información, ha iniciado en algún momento alguna investigación relacionada a esta estructura que, como sabemos y como usted lo reafirma ahora, no es nueva. La Fiscalía empezó a tomar versiones sobre este tema, es decir, existe una indagación abierta que por ahora es solo una, ¿sí? En el cual la primera versión que se tomó sobre el tema fue a mí, ¿sí? Luego fue llamado el periodista Anderson Boscan prácticamente una hora después de que yo inicié mi versión. Y pues ayer hoy debería haber rendido o rendir su declaración el asambleísta Fernando Villavicencio con respecto a este tema, porque es quien promovió la elaboración de un informe que no tiene el carácter de oficial, más bien es simplemente un estudio, una recopilación de relaciones. Pero digamos, la Fiscalía empieza a investigar ahora esta estructura, no hay una investigación anterior. Que nosotros sepamos, no, lo otro está directamente ligado por las investigaciones relacionadas al caso Norero, en el cual estaba de por medio mencionado Javier Jordán. Entonces, esa es otra línea de investigación que eso ya está en algún momento se juntan, pues, ¿no? y pues tendrán que identificarse en algún momento las cosas, pero digamos que este caso permite unir las dos cosas, ¿sí? Porque de por medio está la estructura de corrupción levantada por Javier Jordán, ¿sí? Y de por medio se encuentra la investigación por temas de narcotráfico ligadas al caso Lorero, ¿ya? Entonces, aquí puede encontrar un camino similar, pero no creo que pueda tramitarse por una sola vía. Efectivamente, necesita una investigación que sea abierta y es posible que se puedan abrir algunas adicionales desprendidas de esta primera investigación que directamente tiene que conocerse qué sucedió al interior de la empresa coordinadora de empresas públicas de ENCO. En su comparecencia ante la Asamblea, ante la Comisión de la Asamblea, Anderson Boscan el día de ayer señaló que Jorge Orbe, Rubén Cherres, Leonardo Cortázar, Hernán Luque están fuera del país, sugiriendo incluso de que habrían fugado. ¿Considera usted que es esa la situación? Bueno, no han fugado porque simplemente no existe una orden de prisión en su contra y tampoco se ha hecho referencia alguna a los procesos de contratación. O sea, de por medio se ha hecho una denuncia en la que tiene que ver sobre todo, es un árbol de relaciones que pueden ser de amistad o de intereses, ¿sí? Que hay que definirlos en qué condición. Más allá de eso, la denuncia no trae absolutamente ningún tipo de casuística que identifique un contrato en el cual exista de por medio una ruta del dinero. No hay absolutamente nada, ¿sí? No hay absolutamente nada y yo dudo que se pueda efectivamente probar algo en esas condiciones, ¿sí? Es decir, yo veo que es muy difícil que pueda avanzarse en una investigación real a nivel penal sobre las posibles connotaciones y denotaciones que tiene este caso, ¿ya? Porque hay que estudiar primero qué pasó con la contratación, por allí se empieza en una investigación. O sea, yo no voy a dar clases de cómo se debe hacer una investigación a nadie, ¿sí? Pero cuando se hace una denuncia, más allá de los temas evidentes que puede hacer una relación entre unos u otros, pasa efectivamente por la ruta del dinero, ¿sí? Y la ruta del dinero, nosotros aquí no hemos visto absolutamente nada, no se ha mencionado a nadie, y es por donde efectivamente pasan los dolos, ¿sí? Así que eso, ahí hay un camino muy largo por identificar, y pues habrá que ver si es que efectivamente la Fiscalía, ¿sí? que se encuentra prácticamente parada por la cantidad de casos que tiene que investigar, pues logra avanzar en esto. Ahora, Cristian, Danilo Carrera, a través de sus abogados del bufete Carminiani, ha emitido también un comunicado, una carta, en este caso a Boscan, en otras palabras, diciéndole que debe callarse. ¿Usted cree que estas advertencias podrían avanzar si es que no hay las pruebas suficientes, como usted dice, para llegar a algo más, o al menos tomará mucho tiempo? ¿Estas amenazas en contra de el periodista Boscan podrían progresar? Creo que es un error de Danilo Carrera enviar a sus abogados a responderle a La Posta y a Anderson Boscan, ¿sí?
Yo conozco muy bien a Eduardo Carmiñani, es un gran abogado, he tenido siempre una cercanía a él, es un gran articulista, pero es un hombre confrontador y es un hombre que pelea, ¿sí? Y aquí no necesitamos una confrontación y un abogado que pelee contra la prensa. Lo que necesitamos es una respuesta clara por parte del señor Danilo Cavera. Y si es que le manda a su abogado, que también es el abogado del presidente, ¿sí? Hay que considerar eso, el poder que está de por medio. O sea, el abogado del señor Danilo Cavera es el mismo abogado del presidente, lo que denota con claridad, ¿sí? Que pues ahí puede existir un proceso de influencia mutua. O sea, lo peor que se pudo haber hecho es que sea Eduardo Carmiñani quien responda. Lo que necesita, si es que el señor Danilo Cavera quiere responder, que lo haga a través de un relacionador público que él debe poner y tener acercamientos directos, ¿sí? Así sea de modo off the record, como se dice en la prensa, pero dar respuestas presenciales. O sea, lo que está haciendo simplemente es enturbar. Yo creo que nos están dando una clase de lo que no se debe hacer políticamente. No se debe hacer políticamente. Y como obviamente la posta no se va a callar, lo que vamos a ver es un proceso de confrontación que va a terminar polarizando este tema entre el gobierno y buscando una respuesta alrededor de este tema, no necesariamente apoyando lo que diga la posta. Yo no comparto a veces sus formas sus fondos, ¿sí? He sido un abierto crítico de ellos en lo personal y como medio. Me separan enormes distancias de ellos, pero yo debo aceptar con claridad de que en este tema, el gobierno le tiene que dar una respuesta, a la posta le debe dar una respuesta, a Anderson Boscan le deben dar una respuesta, al país de cómo se debe actuar y sobre todo garantizar la seguridad de Boscan, que ayer ha sido tremendamente amedrentado con grafitis en buena parte del norte de la ciudad, relacionándolo con las peores condiciones, con narcos, y dejando en evidencia que su vida puede estar en peligro. Ya, el día de ayer la Posta a propósito inauguró una unidad de periodismo e investigación aquí en la ciudad de Cuenca. Estuvimos en la noche de ayer con Anderson Boscan, Luis Eduardo Vivanco, se mostraban muy relajados y tranquilos en ese ambiente que se creó en uno de los sitios turísticos en pleno centro de la ciudad de Cuenca. Y nos preguntábamos justamente este tema de la seguridad, porque ha sido insistente la posta en las denuncias sobre supuestas amenazas que estarían recibiendo. Quisiera poner esto en el contexto de la ley de comunicación. Allí varias organizaciones ecuatorianas, incluyendo Fundamedios, han reclamado al gobierno ecuatoriano que se concrete a través de una reglamentación adecuada de la ley lo que se ha pedido desde diversas organizaciones periodísticas en el mundo a Ecuador. Lo ha hecho también la Sociedad Interamericana de Prensa, que se garantice de mejor manera la protección a periodistas y defensores de derechos humanos en Ecuador. Quisiera su punto de vista, usted que está también en este caldero frecuentemente, ¿cómo está la situación para los periodistas ecuatorianos y también qué está haciendo otro alto funcionario del gobierno que tiene que ver con estos temas de transparencia y de corrupción, Luis Verde Soto? A ver, por lo último, es Luis Verde Soto quien hace pocas semanas había impulsado un diálogo directo con la prensa para promover un debate y la profundización en información relacionada al financiamiento del narcotráfico en las campañas electorales, ¿sí? En eso se encuentra empeñada la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República, ¿sí? Hasta que le estalla este tema en las manos, hasta que le estalla esto, y no entendemos, o ellos tendrán que buscar o dar una respuesta en las próximas horas. Lo que ellos han dicho es que no investigan casos, ¿sí? Que ellos tratan de identificar o conocer las complejidades de los hechos y los fenómenos sociales para promover la constitución de políticas públicas. Y en eso se han encontrado. Yo conozco de unos 2 casos específicos que se encuentran trabajando desde el año pasado, serán ya unos 4 a 6 meses, que esperamos que exista una respuesta. Pero de este tema, yo creo que debería existir un pronunciamiento por parte de Luis Verde Soto, que le hacen un flaco favor.
porque directamente se trata de una oficina que está ligada a la presidencia de la República, y si es que deberían salir a decir que efectivamente aquí deberían caer absolutamente todos. Entiendo que esa es una posición del gobierno, es decir, que aquí, si es que existe algo, caiga el que caiga, pero no lo dicen con claridad y no enfrentan los hechos desde los reales protagonistas, ¿sí? Relacionados a la sociedad civil. Eso por un lado. Con respecto a lo segundo, que significa los procesos de seguridad, para los periodistas lo que debe existir son caminos expeditos para que puedan existir nacional e internacionalmente los acuerdos o los sistemas de seguridad a favor de los periodistas. Pero asegurar la seguridad, sí, de alguna manera, o sea, darle un control efectivo de seguridad a los periodistas es prácticamente imposible. Eso no sucede en ninguna parte, y pues yo dudo que eso tengan capacidad de que ellos puedan otorgar algún tipo de seguridad a los periodistas en cualquier parte del país. Y eso no pasa, es muy difícil. O sea, los periodistas no podemos tener un policía al lado, y si es que tuviésemos un policía simplemente, pues tratamos de huir de ellos. Yo he tenido seguridad policial en varios periodos de mi vida profesional, y pues puedo decir que un periodista lo que menos quiere es seguridad. O sea, a menos de que se convierta en un político y en un animal político, la seguridad de un periodista, pues básicamente no existe, sino más allá de las condiciones propias que nos impone, de salir con cuidado, de tener una vida, pues, de alguna manera más discreta, y no pasa de eso, ¿sí? Y no va a pasar de eso. Ahora, si es que se tiene una vida muy distinta, y si hacen este tipo de denuncias, y pues asiste a cualquier tipo de evento y pues se muestran muy relajados, es cuestión de ellos. Bien, para finalizar, Cristian, quizá para dar un poquito más de claridad y concreción ante este cúmulo de denuncias que se han vertido en los últimos días, ¿qué papel habrían jugado Hernán Luque? Él estuvo a cargo de la empresa coordinadora de empresas públicas. ¿Qué papel ha jugado Rubén Cherres, que se dice ser el mejor amigo de Carrera? Las insinuaciones van en el sentido de que se configuraba esta estructura para aprovecharse del sector público dirigiendo contratos a conveniencia. ¿Qué es lo que nos puede decir usted como conclusión, para dejarnos con una idea más o menos clara de cuál es el condumio, o lo fundamental, diríamos más bien, de estas denuncias? Lo que no nos debe dejar ninguna duda, pero ninguna duda, es que si existen irregularidades, estos llegan hasta el señor Hernán Luque. Sí, porque Hernán Luque era el gerente de la empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO. ¿Sí? Bajo su consideración se encontraba el directorio de EMCO, que es la entidad que se encarga de seleccionar a los gerentes de las unidades de negocios de CENEL y SELEC. ¿Sí? Él tiene la relación directa y la injerencia sobre qué sucede y qué no sucede al interior de todas las empresas públicas, y pues conocía a la perfección y cómo actuaba el señor Rubén Cherres y el señor Cortázar, Nicolás Andrade, que directamente está relacionado en estos hechos. Además que Nicolás Andrade tenía como a uno de sus asesores a Santiago Díaz Azque, que está directamente relacionado al círculo de Rafael Correa. Si alguien es responsable de todo esto, es el señor Hernán Luque, ¿ya? Que de ahí pues se identifique la posibilidad de que esté Danilo Carrera como cabeza de esta estructura, es otra cosa. Sí, habrá que definir eso, pero hasta el momento, si es que existe un techo donde se puedan identificar relaciones del señor Hernán Luque, que además tiene una relación con Danilo Carrera, como se ha señalado. Así que pasa prácticamente todo lo que ha sucedido, pasa por él, y pues habrá que ver cómo el gobierno logra defenderse, porque es él al que le toca defenderse. Nadie tiene que estar defendiendo al gobierno, ellos tienen que defenderse solos, ¿sí? Y pues ellos tendrán que explicar, y ellos tendrán que identificar si es que pueden destruir o
o deshacer esta supuesta relación que la posta ha insinuado de que existe entre Hernán Luque, ¿sí? Y entre Danilo Carrera. Ya. Y finalmente, porque es un tema cercano a Cuenca con las oficinas de SELEC, ¿cómo está SELEC? Ha habido pedidos del ministro de Energía de un cambio en SELEC, de que se le cambie al señor Nicolás Andrade. Él se ha mantenido allí en el cargo, se ha insinuado también incluso a un exgerente de SELEC que se haga cargo, que estaría solicitado por parte del ministro al presidente. ¿Conoce usted qué es lo que está pasando allí dentro de SELEC? Yo entiendo que el ministro de Energía pues se ha enterado de esto en las últimas horas y él sabe que no tiene injerencia sobre la selección de los gerentes en las unidades de negocio, ¿sí? Sin embargo, a pesar de que el ministerio no tiene injerencia sobre la elección, el viceministerio de Electricidad sí tiene total injerencia sobre la transferencia de fondos hacia CENEL y SELEC. Sí, es una paradoja. ¿Sí? No tiene injerencia sobre colocar funcionarios. A pesar de que existía ciertas condiciones y se entiende, por ejemplo, con el exministro Vera Brunauer, él influyó para colocar gente de su interés en las dos empresas, ¿no? Y entiendo pues que ha existido un interés por demás sui generis por parte de funcionarios de la Presidencia de la República para que se termine de concretar el traspaso de fondos hasta finales de año de aproximadamente 65 millones de dólares a las dos empresas, ¿sí? Ahí entiendo que ha habido un impasse por demás complicado y fuerte entre el Ministerio de Finanzas, entre funcionarios del Ministerio de Finanzas y funcionarios de la Presidencia que han exigido que se realicen transferencia de fondos hasta final de año. Estamos hablando de una pelea que se dio entre el 29 y 30 de diciembre, y que entiendo que Finanzas no estaba dispuesto a hacerlas porque existe opacidad, ¿sí? en la forma y en las peticiones que se había realizado desde la subsecretaría o el viceministerio de Electricidad, que son funcionarios que se encontraban ya desde hace algunos años y que no dependen del actual ministro, ¿sí? Y pues a la final se dio, y con 65 millones de dólares, ¿qué es lo que se hace? Se pagan pues contratos. O sea, se ha transferido dinero para pagar contratos que posiblemente están relacionados a este tipo de hechos, ¿sí? Y de eso pues también hay que hablar. Esta compleja trama puede, y más que puede, debe tomar forma para que la Fiscalía General del Estado asuma una investigación a fondo que puede eventualmente ser llevada a algún tipo de juicio o de juicios. No sé hasta qué punto pueda avanzar las investigaciones en la Fiscalía, pues habrá que presionar tanto a las acciones que ellos emprendan, pues, y ver si es que efectivamente nos pueden dar una respuesta en el mediano plazo, ¿no? Eso sí veo como una condición por demás incierta. Bien, muchísimas gracias a Cristian por haber compartido todas estas importantes informaciones y observaciones con nuestros oyentes. A usted, Gustavo, Rosana, muchas gracias. Cristian Zurita es el director del portal Periodismo de Investigación, quien ha venido también siguiendo de forma paralela a las denuncias de la Posta temas relacionados con lo que hoy se investiga también ya a nivel de la Asamblea Nacional. Son las 7:00.